Ejercicio 4.38. Las vigas de madera y las placas de acero se unen fuertemente con pernos para formar el elemento compuesto que se muestra en la figura. Utilizando los datos que se dan a continuación, determine el momento flexionante máximo permisible cuando el elemento compuesto se dobla alrededor de un eje horizontal. El ejercicio me está diciendo que hay un momento que se está aplicando alrededor de un eje horizontal. En este caso el eje horizontal es el eje Z, ¿sí? Aquí está el momento, se está aplicando aquí. Entonces sería un momento alrededor del eje Z. Aquí estaría el eje Y. Aquí tendríamos el eje Y. ¿Sí? Aquí está el eje Y. Y entonces los momentos que produce, los esfuerzos que produce este momento se desarrollan en el eje X, ¿no? Aquí todas, se supone que esta es la sección transversal de un elemento longitudinal. Entonces todas estas fibras sufren esfuerzo normal en el eje X, ¿no? Aquí está. Esto sería, aquí estaría el eje X, esto sería el eje X, ¿sí? Entonces, para hallar esos esfuerzos provocados por este momento, otra cosa que el esfuerzo en este caso máximo, porque los esfuerzos máximos se producen en las fibras alejadas al eje donde se está aplicando el momento. Entonces el esfuerzo en el eje aquí, el esfuerzo sería en el eje X, es igual al momento por la distancia en el eje Y, dividido la inercia, ¿sí? El momento sería el momento que se está aplicando, es el momento en el eje Z dividido la inercia en el eje Z, ¿no? Esta es la distancia en el eje Y, ¿sí? Ahora, si queremos hallar el esfuerzo máximo en el eje X, ¿sí? En el eje X, porque como les estoy diciendo, estas fibras van a estar a tracción o compresión, es igual al momento alrededor en el eje Z por la distancia Y máxima, que sería C de Y. Esta distancia sería C de Y máxima, ¿sí? Esta sería C de Y, ¿sí? La distancia C de Y máxima dividido la inercia respecto al eje Z. Esta inercia es la inercia centroidal, ¿no? Respecto a este eje, respecto al eje Z, ¿sí? Entonces, ahorita esta ecuación, vamos a ver que esta ecuación es solo para elementos de un solo material. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos materiales en la sección transversal? Aquí tenemos, por ejemplo, madera y acero. Para eso es necesario usar el método de la sección transformada. En la sección transformada, su mismo nombre nos dice, nos va a permitir transformar estos dos elementos a uno. En este caso, para usar el método de la sección transformada, primero vamos a hallar el valor de n, que es, a n se le conoce como relación modular. Y siempre se procura, o en este canal siempre vamos a hacer que sea mayor que 1. Y no es otra cosa que la relación o la razón de los módulos de los materiales que están actuando. En este caso tenemos acero y madera. Entonces, para que esto sea mayor que 1, el módulo de elasticidad del acero debe ir arriba, ya que su módulo de elasticidad del acero vemos que es 29 por 10 a la sexta pesi, dividido el módulo de elasticidad de la madera. Entonces aquí tenemos que el módulo de elasticidad del acero es 29 por 10 a la sexta pesi, dividido el módulo de elasticidad de la madera, que es 2 por 10 a la sexta pesi. Operando esto y cancelando 10 a la sexta y pesi, tenemos que n, aquí tenemos que n nos sale, dividiendo 29 entre 2, nos debe de salir n 14,5. Ahora, el método de la sección transformada nos dice que hay que multiplicar el área del que tiene mayor módulo de elasticidad. En este caso era el acero, ¿sí? El acero, que acá estaría de rosado, hay que multiplicarlo por n. Su área hay que multiplicarlo por n. Para que su área quede multiplicada por n, es necesario multiplicar su base
o su altura, ¿no? Su altura, esta pequeñita altura, cualquiera de las dos va a ser que el área quede multiplicada por n. En este caso se procura o siempre se va a elegir la dimensión que es paralela al eje donde se está aplicando el momento, ¿sí? A este eje, que en este caso también es un eje centroidal de la sección transformada, no que diga de la sección transversal. Entonces vamos a multiplicar por n la base, ya que la base es paralela al eje donde se está aplicando el momento. Entonces si multiplicamos, aquí vemos que el acero tiene 5 de base, entonces 5 por 14,5, entonces esta distancia, la distancia que está aquí, sería 5 por 14,5, y eso nos debe de salir 72.5 pulgadas, ¿sí? Pulgadas, o sea, esto ya se convirtió a 72.5 pulgadas, y esta distancia de aquí a acá, y de aquí a acá sigue siendo la misma, no varía, un medio, que sería un medio de pulgadas. Entonces, una vez que hemos multiplicado ya por el valor de n, toda la sección se transforma a madera. Entonces, es decir, todo ya es de madera ya, y ya se puede trabajar con estas ecuaciones que hemos puesto al inicio, que es para un solo material. Entonces todo queda transformado a madera, y como se multiplicó por n la base que es paralela al eje z, aquí donde hemos aplicado, hemos puesto en donde se aplica el momento, ¿sí? En donde se aplica el momento, entonces ese eje no varía, por teoría se sabe que este eje es el eje centroidal de la sección, ¿no? De la sección transversal donde estamos hallando los momentos. Entonces aquí estaría el momento, y aquí solo ya faltaría poner distancias. Entonces esta distancia sería, si todo esto vale 10, esto sería 5 pulgadas, y de aquí a acá también sería 5 pulgadas, ¿sí? Ahora, esta distancia de aquí a acá vale 6 pulgadas, esto de aquí a acá tenemos que vale 6 pulgadas, ¿sí? Ahora, toda esta distancia sería 5 más un medio, sería 5.25. Esta distancia sería 5 más un medio también, 5.25. Entonces ahí ahora ya podemos hallar el esfuerzo máximo en la madera, sería igual al momento respecto al eje Z, donde aquí está el momento en el eje Z, por su distancia. En ese caso, para hallar la distancia donde se produce el esfuerzo máximo tenemos que la madera llega hasta aquí, ven, hasta aquí. Entonces esa distancia, estas fibras son las que van a sufrir mayor esfuerzo máximo, y está a una distancia de ¿cuánto? De 5 pulgadas, ¿no? Aquí está, 5 pulgadas. Entonces sería por C, a eso se le conoce como C, en este caso voy a ponerle C de la madera dividido la inercia respecto al eje Z. ¿Por qué C de la madera? Porque en la gráfica original hasta aquí hay madera, entonces eso sería C de la madera. Ahí hemos visto que C de la madera vale 5 pulgadas, o sea, sería 5 pulgadas. Entonces ahora vamos a hallar el esfuerzo. Aquí no olvidar que estos esfuerzos son en el eje X, ¿no? Y como ya dije, esas fibras están traccionando, comprimiendo en el eje X. Ahora, el esfuerzo máximo en el acero, en el eje X, ¿sí? Es igual al momento, es igual a la misma ecuación, al momento por el C, pero en este caso hay que tener en cuenta que el acero, sus momentos, su esfuerzo máximo se va a producir en estas fibras, en esta fibra de aquí, en este caso también sería en esta fibra de acá abajo, ¿no? Lo mismo para la madera dijimos que aquí estaba su esfuerzo máximo, y aquí también por simetría también va a haber esfuerzo máximo aquí, ¿no? Entonces aquí en el C le voy a poner C del acero dividido la inercia va a ser la misma de esta sección transformada, ¿sí? Pero a esto hay que multiplicarlo por el valor de n, ¿sí? Entonces ya tenemos los dos valores para hallar
los esfuerzos máximos tanto en la madera como en el acero. Aquí en este caso el C del acero, ¿cuánto sería? Su C del acero, ya hemos dicho que estas fibras van a trabajar a esfuerzo máximo, las fibras más alejadas, entonces sería esta distancia de aquí a acá, ¿no? De aquí a aquí. Que le voy a poner, esto sería C de la madera, ¿no? C de la madera. Le voy a poner C de madera. Entonces esto sería el C de la madera, que diga el C del acero, aquí en este caso sería C del acero, está llegando al C del acero. El C del acero vale 5.25, ¿no? Entonces sería 5.25 pulgadas. Entonces ya tenemos el esfuerzo máximo tanto de la madera del acero, ya tenemos el C de la madera, el C del acero. Para hallar los momentos que me producen esos esfuerzos máximos, nos faltaría hallar la inercia, ¿no? La inercia, pero la inercia de la sección transformada. Entonces vamos a hallar esa inercia. Entonces la inercia respecto al eje Z, sí, respecto al eje Z, ya que este es el eje Z, centroidal también es un eje centroidal, la inercia respecto al eje Z, la inercia centroidal respecto al eje Z es igual a la inercia de este rectángulo, que sería 6 por la altura, que sería 10 al cubo dividido 12, ¿sí? Más dos veces la inercia de estos dos rectángulos, ¿no? De este rectángulo de aquí y este rectángulo de acá. Vemos que por el rectángulo no está pasando el eje Z. No, aquí se ve que el eje Z, el eje centroidal Z, no está pasando por los dos rectángulos. Entonces es necesario aplicar el teorema de Steiner, ¿no? El teorema de Steiner para estos dos rectángulos, para hallar su inercia respecto a eje Z de estos dos rectángulos, ¿no? La inercia de estos dos rectángulos respecto al eje Z. Entonces sería 2 veces 2 porque son dos rectángulos por la inercia centroidal de este rectángulo, que sería su inercia centroidal, pasaría por aquí, este sería su eje centroidal. Entonces su inercia respecto a ese eje de este rectángulo es otra cosa que su base vale, ya tenemos que vale 72.5, o sea sería 72.5 por su altura vale un medio al cubo dividido 12 más el área del rectángulo, que sería igual a 72.5 por un medio por la distancia que hay del centroide de esa figura al centroide de la sección transversal. Entonces esto sería el centroide, que diga la distancia que hay del centroide de la figura del rectángulo al centroide de la sección transversal, ¿no? Donde está actuando el momento. Entonces esa distancia, como vemos, vale 5.25, ¿no? Pues sería 5 más esta distancia de aquí a acá sería un medio dividido 2, ¿no? Un medio dividido 2 sería la mitad de un medio, que sería 0.25. Por eso sería 5 más esta distancia que vale 0.25 sería 5.25 al cuadrado. Acá ha habido un error. Aquí esta distancia de aquí a la fibra más lejana donde está actuando el acero, esa vale 5 más un medio, que es 0,5, sería 5.5, ¿no? Aquí sería 5.5. ¿Sí? Entonces ya aquí con ese teorema, con el teorema de Steiner, ya podemos hallar la inercia respecto al eje Z, que operando nos debe de salir 2499.7917 pulgadas a la cuarta. Ahora solamente reemplazamos y hallamos los momentos. Aquí primero, para hallar el esfuerzo máximo de la madera, el esfuerzo máximo en la madera en el eje X, ¿no? El eje X ya he explicado por qué. Eso es igual al momento respecto al eje Z, que es el que quiero hallar, el momento, por la distancia, que es 5. Aquí es 5, que es donde se producen los esfuerzos máximos en esta fibra, sería 5
por 5 dividido, aquí sería 5 pulgadas, dividido la inercia que ya le hemos hallado, que vale 2499.7917, o sea, 2499.7917 pulgadas a la cuarta, ¿sí? Ahora, el esfuerzo máximo en la madera en el eje X vale 2000 pesi, o sea, sería 2000 pesi. Pesi es libras sobre pulgadas al cuadrado. Esto es igual al momento en el eje Z por 5 pulgadas dividido 2499.7917 pulgadas a la cuarta. Aquí tenemos que pulgada al cuadrado por pulgada me va a dar pulgada al cubo. Con esta pulgada al cubo cancelando me va a quedar pulgada. Entonces aquí operando me sale que el momento respecto al eje Z, operando esto y despejando, me debe de salir 999.92 por 10 al cubo libras por pulgadas. 10 al cubo libras es un kips, entonces me queda momento en el eje Z es igual a 999.92. 10 al cubo libras es kips por pulgada. Este momento es el momento máximo que soporta la madera, ¿sí? Ahora vamos a hallar el momento máximo que puede soportar el acero usando la siguiente ecuación que ya le he puesto aquí. El esfuerzo máximo en el acero en el eje X es igual al momento respecto al eje Z por la distancia. La distancia C de acero, que ya le expliqué, aquí hubo el error que me confundí. Aquí no sería 5.25, esto sería el C del acero. Aquí se van a producir, vuelvo a repetir, los esfuerzos máximos en el acero, ya que el acero está aquí. Entonces esto sería 5 más 0.5 sería 5.5 pulgadas dividido la inercia, que vale 2499.7917 pulgadas a la cuarta, y no hay que olvidar multiplicar por el valor de n, ¿no? Ya que hemos usado el método de la sección transformada. El valor de n, ya lo voy a poner de frente, vale 14,5, ¿no? Entonces ahí vemos que el esfuerzo máximo en el acero es de 22 casi, 22 por 10 al cubo, pesi sería, casi es 10 al cubo pesi, los pesi sería libra sobre pulgadas al cuadrado, es igual al momento en el eje Z por 5.5 pulgadas dividido 2499.7917 pulgadas a la cuarta por 14,5. Aquí tenemos que pulgadas al cuadrado con pulgadas me da pulgada al cubo cancelando con este pulgadas a la cuarta me queda pulgadas. Aquí tenemos despejando y operando, vemos que el momento respecto al eje Z máximo me debe de salir 689.6 por 10 al cubo libras por pulgada. 10 al cubo libras es kips, entonces momento respecto al eje Z es igual a 600, aquí sería 689.6 por 10 al cubo libras sería kips por pulgada. Entonces este momento sería el momento máximo que soporte el acero. Ahora debemos de elegir el menor, ¿no? En este caso la respuesta sería el momento que puede soportar esta sección transversal, sería el menor, 689.6 kips por pulgada, ya que si elegimos este momento máximo, el acero no lo va a soportar, ya que el acero soporta como máximo este momento. Entonces esto sería la respuesta a este ejercicio.